Bienvenidos, esto es Refugio Kids Madrid. Hola niños de Refugio de Paz Madrid, me alegra saludarlos muchísimo en este día. Quiero bendecirlos, mandarles un abrazo y muchos besos. Los extraño muchísimo. Pero como ustedes saben, estamos acá con la clase que vamos a ver esta semana. Como ustedes saben, estamos hablando del Salmo 23. En general, todo el capítulo del Salmo 23. Entonces, quiero darles la bienvenida a esta clase. Pero antes quiero recordarles 3 cositas. La primera es que los días jueves vamos a estar recibiendo las clases que nos hablan del Salmo 23 hasta que terminemos de revisar todo el capítulo. ¿Listo? Y también recordemos que los días domingos estamos recibiendo las clases que ya tienen que ver con los personajes de la Biblia. Entonces, recordemos eso, es súper importante. Y número 3 es que este domingo que se nos aproxima, vamos a estar teniendo nuevamente nuestra tarde de Súmate Kids. Entonces, no se lo vayan a perder porque son momentos agradables en los que nos podemos ver, así sea de forma virtual, pero podemos vernos y saber todos cómo estamos. ¿Listo? Entonces recuerden, jueves vamos a estar revisando el Salmo 23 y los domingos vamos a estar recibiendo clases que nos hablan de todos los personajes de la Biblia. Bueno, muy bien. Entonces, para empezar, quiero que hoy revisemos el Salmo 23:3. ¿Listo? Dice la palabra del Señor: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El día de hoy vamos a mirar palabra por palabra para ver qué significa este versículo, que es un versículo que suena hermoso y es una parte muy importante también del Salmo 23. Entonces vamos a hacer un recorderis. Siempre hemos estado hablando de que este capítulo, nos habla de un pastor, ¿cierto? Y dice, ¿quién es nuestro pastor? El Señor. Dios es nuestro pastor. Pero si nos vamos a revisar y a mirar, ¿el pastor qué es? ¿Qué hace un pastor? Y sabemos que un pastor es el que cuida un rebaño y el rebaño está compuesto por ovejitas, ¿cierto? Pero quiero hacerles una pregunta. ¿Por qué será que Dios y en la Biblia se nos compara a nosotros como personas, como hijos de Dios? ¿Por qué se nos compara con una ovejita? Pudo haber sido también con un león, ¿será? Porque el león es fuerte, es sagaz, ¿cierto? ¡Ah! Pero no. Resulta que vamos a ver por qué y a entender un poquito más por qué se nos compara con una oveja. Las ovejitas tienen diferentes características que son muy semejantes a nosotros. Por eso el Señor dice en su palabra, nos habla muchísimo de que nosotros somos como ovejas que escuchamos su voz, porque Él es nuestro pastor y eso es lo que nos ha enseñado todo este capítulo 23 desde que lo empezamos a revisar. Resulta que las ovejitas reales se caracterizan porque tienen un solo pastor. Nosotros nos caracterizamos porque tenemos un solo pastor, que es Dios. Las ovejitas también se caracterizan porque conocen y escuchan la voz de su pastor. Eso es importante. Nosotros, como hijos de Dios, debemos caracterizarnos porque escuchamos y conocemos la voz de Dios. ¿Y cuál es la voz de Dios? La palabra de Dios. Ahí encontramos y escuchamos su voz. Eso es importantísimo. Otra característica que tienen las ovejas es que ellos siguen a su pastor, van detrás de su pastor. Si han visto, hemos visto la imagen de que el pastor lleva un bastón grande, se llama el cayado, que es, él lo hace, lo pone sobre el piso y lo hace sonar para que las ovejitas escuchen y sepan por dónde debe ir. Por donde va el pastor, va también sus ovejitas. Eso es importante. Otra característica que tienen las ovejas y que es muy semejante a nosotros es que pueden perderse fácilmente. Las ovejitas, si no escuchan y no sienten a su pastor cerquita, imagínense que pueden perderse fácilmente. Las ovejas
tienden a ser cortas de vista, es decir, no ven más de 2 o 3 metros más allá. Si contamos más o menos 2 o 3 pasos de nosotros, a esa distancia muchas ovejitas, las ovejitas no pueden ver. Por eso se guían por el oído, escuchan a su pastor. ¿Listo? Entonces, por eso nosotros nos parecemos a las ovejitas, porque desafortunadamente muchas veces no vemos las consecuencias que pueden traer malos actos y necesitamos escuchar la voz de Dios para ir por el camino que Él nos quiere mostrar. Y otra característica muy importante en las ovejas es que son muy delicadas. Ante cualquier golpe, ante cualquier caída, pueden quedar fácilmente heridas. A nosotros nos puede pasar igual. Ante cualquier situación difícil, alguna enfermedad o algún problema, podemos quedar heridas. Pero el Señor es nuestro pastor y Él nos dice en su palabra que nada nos va a faltar y que Él está con nosotros para sanar nuestras heridas. Entonces, vamos a revisar parte por parte del versículo que estamos trabajando hoy. El versículo 3 del Salmo 23 empieza diciendo, confortará mi alma. ¿Qué será confortar? Confortar es dar consuelo, es consentir y es dar ánimo a una persona para que cuando esté pasando dificultades, pues resista y se mantenga. Por eso Él dice que conforta nuestra alma, Él consuela nuestra alma y nos da ánimo en caso tal de que estemos pasando una dificultad. O en el día a día de nuestra forma de vivir, necesitamos que Él conforte nuestra alma para saber vivir nuestros días. Eso es importantísimo. Y el alma es el alma, porque decimos que Él confortará nuestra alma. El alma es algo que no podemos ver, es algo que no se ve, pero ahí tenemos guardados nuestros sentimientos, el amor, el cariño, de pronto algunos sentimientos como de tristeza, los guardamos ahí en el alma. Pero el alma es algo importantísima porque de ella depende la vida y la salvación. Con el alma, nuestra alma es para Dios, para que el Señor nos ayude a cuidar nuestra salvación. ¿Listo? Entonces, eso es importantísimo, no lo olviden. Entonces, cuando hablamos que Él confortará nuestra alma, es que Él va a cuidar esa parte importante que no se ve, pero que tenemos aquí muy, muy adentro guardadito. Él lo va a cuidar, Él lo va a consolar para que independientemente de lo que estemos viviendo, lo que estemos pasando, estemos bien y pasemos cualquier dificultad. La siguiente parte de nuestro versículo dice, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Pero vamos a ver primero por qué dice, me guiará. Nosotros necesitamos ser guiados por el Señor. Muchas veces podemos tener alguna dificultad en la vida que vamos pasando y como hablábamos al principio, el papel del pastor es guiar a las ovejas. Pues hoy el Señor nos dice por dónde debemos ir. Sabemos que el pastor va adelante, sus ovejitas van atrás y él va buscando pastos frescos, una hierba bonita, un lugar donde pasen aguas frescas para que las ovejas se puedan alimentar. Pues eso es importante también en nosotros. Nosotros somos las ovejitas, el Señor es nuestro pastor y Él nos va guiando y nos va diciendo qué debemos hacer y cómo debemos actuar para que nosotros estemos tranquilos. Como lo muestra aquí la imagen que estamos viendo. Hay un pastor que tiene su cayado y le está mostrando a las ovejitas en donde pueden comer su pasto y en donde pueden beber el agua. ¿Lo vemos? Muy bien. La siguiente palabra nos habla de sendas de justicia. Muchas veces nuestra vida es como una senda y a veces como vemos aquí en esta parte vemos unas sendas como torcidas porque si nosotros lo vemos con nuestros ojos, normalmente nuestras vidas pueden tener dificultades, problemas, enfermedades, pero la palabra del Señor nos dice que Él nos va a guiar por una senda que es recta como la que vemos aquí enseguida. Miren qué linda. Entonces el Señor nos empieza a mostrar una senda por donde podemos caminar tranquilos y confiados que el que va adelante es el Señor.
que pueden venir dificultades, sí, que nos podemos caer en este camino, sí, pero Dios va a estar ahí con nosotros para levantarnos y darnos fuerzas para poder seguir. Eso es importante. La vida, mientras estemos con el Señor, podemos tener dificultades, pero el Señor va a estar ahí para decirnos por dónde debemos ir. Y en la última parte, la última palabra que nos menciona aquí el versículo es por amor de su nombre. Entonces, para poder entender esta parte del versículo, yo hago la pregunta, ¿por qué Dios nos guía por sendas de justicia? Porque Dios es amor, es su esencia. Él es amor y Él hace todo esto con nosotros porque nos ama y Él exactamente es solo amor. Y Él lo que quiere es que le glorificamos y sea glorificado, sea honrado por esto que hace con nosotros. Amén. Entonces no olvidemos esto. Vamos a repasar nuevamente nuestro versículo. Entonces dice la palabra del Señor. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Eso está en Salmos 23, versículo 3. No lo olvidemos. Quiero en este momento entonces que oremos y le pidamos al Señor que esté con nosotros, que sea Él el que conforte nuestra alma, que nuestra alma está en sus manos y que sea Él el que nos acompañe día a día sin importar las dificultades. Amén. Amado Padre Celestial, en esta hora, Dios, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, Dios. Gracias por ser ese pastor hermoso que nos dirige día a día. Señor, queremos pedirte que hoy toques el corazón de cada uno de los niños que está viendo este video. Acompáñale, Dios. Sabemos que como niños también podemos tener algunas aflicciones y dificultades en nuestro día a día, pero hoy queremos confiar en ti, confiar y saber que eres tú el que conforta nuestra alma y el que nos guía por sendas de justicia, porque tú nos amas, porque tú eres amor y lo haces por amor de tu nombre. Señor, te damos gracias en esta hora por tu palabra hermosa. Pedimos, Señor, que sea sembrada en el corazón de cada uno de los niños para que más adelante pueda dar fruto, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. También quiero en este momento enseñarles una canción. Es muy sencilla y aquí podemos ver la letra. Me la aprendí hace mucho tiempo y la traje a memoria en estos días que estuve revisando el Salmo 23. Y dice, yo no soy un cabrito, yo soy una ovejita, pertenezco al gran pastor que con su sangre me compró. Es fácil, ¿verdad? No sé si hemos visto los cabritos. Los cabritos brincan y brincan por ahí, por cualquier lugar sin ninguna guía, mientras que las ovejitas son tranquilas y van detrás de su pastor. Vamos a volverla a cantar, ¿vale? Dice, yo no soy un cabrito, yo soy una ovejita, pertenezco al gran pastor que con su sangre me compró. Amén, muy bien. Espero que en casa se la aprendan, la canten con el papá, con la mamá, porque es un pedacito de una canción muy bonita. Y para finalizar, quiero invitarlos que en familia tengamos la hora del juego. Normalmente conocemos el juego de la gallinita ciega, pero hoy vamos a jugar a la ovejita ciega. Solamente necesitamos una bufanda o algo para cubrirnos nuestros ojos. Cada uno de ustedes, niños, va a ser una ovejita. Y si jugamos con papá y mamá y con nuestros hermanos, podemos irnos turnando. Pero es importante que entre los que juguemos haya una voz que va a representar la voz del pastor. Ese pastor tiene que llamar a la ovejita, ¿listo? Decirle por el nombre o decirle ovejita, ovejita, por aquí estoy. Y la ovejita tiene que buscar la voz de su pastor sin ver, solo escuchando. Recuerden que para hacer esta actividad lo ideal es que estemos en un espacio amplio, abierto para evitar accidentes. Lo importante es que después de esta clase podamos tener un tiempo en familia y jugar a que somos ovejitas y que hay una voz, una sola voz
que debemos escuchar y es la voz del pastor. Espero puedan aplicar este tema que vimos con este juego. Los quiero mucho, los extraño demasiado. Espero que cada uno de ustedes estén muy bien. Recuerden que si tienen alguna petición de oración, pueden comunicarse con nosotros, con nosotras las maestras por el WhatsApp y con mucho gusto estaremos atentas a escucharles. Dios los bendiga, los queremos mucho. Bendiciones.